Hola, soy José de Didactiland y con este vídeo vamos a empezar una serie de vídeos en la que vamos a desgranar todo lo que podemos hacer para nuestras clases con la herramienta para la gamificación de Kahoot. Kahoot, como acabo de decir, es una herramienta para gamificar donde tenemos diferentes tipos de preguntas y los estudiantes pues van a responderlas y obtener puntos. Entonces se presenta, digamos que estos cuestionarios se presentan como una competición entre ellos. ¿Bien? Entonces, es una herramienta gratuita, tiene una versión completamente gratuita con la que podéis trabajar perfectamente. Y pues, si tenéis una cuenta, entráis con vuestro correo y vuestra contraseña, y si no, pues creáis una cuenta, como digo, completamente gratis, ¿no? Y una vez que estáis dentro, eh, pues veréis una cosa como esta, ¿no? Vuestro panel de control. Entonces, en este vídeo, pues lo que vamos a hacer es simplemente crear un Kahoot. Bien, en otros vídeos veremos cómo crear un curso y grupos, en otros cómo crear presentaciones y en otros cómo obtener diferentes tipos de feedback, de retroalimentación sobre nuestros cursos. Bien, entonces una vez que estamos dentro, le damos a crear y os aparecerá una pequeña pantalla como esta que veis. Bien, tenéis diferentes plantillas. Estas plantillas, como digo, sirven para utilizar Kahoot de otra manera, ¿no? Podéis, por ejemplo, plantear una clase, una lección con diferente información para presentar a los estudiantes y además meter preguntas o pruebas de Kahoot. Bien, esto lo veremos en otro vídeo. Hoy de momento vamos a crear un Kahoot. Bien. Entonces le dais a crear nuevo Kahoot y os aparecerá una plantilla como esta. Escribe tu pregunta, un cuadro en el que podéis insertar diferentes elementos multimedia, abajo las opciones de respuesta, bien, y un tema. Podéis elegir un tema para dar cierto colorido, bien. Bueno, yo como tengo la cuenta o el plan Premium Pro, pues tengo algunas ventajas que quizás no hay en la cuenta eh, gratis, ¿vale? Otro día hablaremos de los diferentes planes que ofrece Kahoot y cuál merece la pena, cuál no, etcétera. Bien, al menos en mi opinión. Entonces, yo, por ejemplo, pues no sé, de estas opciones que me ofrece Kahoot, pues no sé, la estándar es un poco sosa, eh, esta de verano pues quizás demasiado colorido, ¿no? No sé, vamos a utilizar esta, ¿no? Esta de desierto, por ejemplo. Bien, entonces podemos empezar escribiendo la pregunta. Bien, yo os recomiendo no enfrentaros al Kahoot sin haber preparado previamente vuestra actividad. Bien, yo tengo aquí en mi LibreOffice Writer, pues ya tengo preparadas las preguntas que quiero trabajar, ¿vale? Es un trabajo que he hecho previamente y ya luego abro mi Kahoot y solo tengo que copiar y pegar el texto. Entonces, la primera pregunta, voy a trabajar el bloque del nivel fónico. Entonces, ¿qué recursos tenemos en la casa que compré? Queda a 4 cuadras de la cafetería. Pues copio esa frase, la pego en la pregunta y como veis aquí arriba tenemos un pequeño editor de texto. Entonces yo puedo poner en negrita esta frase que es la que quiero que los estudiantes analicen. Bien. Luego aquí puedo añadir un elemento multimedia, como decía, ¿vale? Pues le dais a más y veréis qué elementos tenéis. Si, claro, yo no voy a poder. Si quisiera, por ejemplo, añadir audio, que para las clases de idioma viene muy bien, pues tendría que pagar un poco más. Bien. Pero bueno, como tampoco es que lo utilice mucho, porque para trabajar el audio, pues tengo otras herramientas. Pues, de momento, como decía, el plan que mejor se adapta a lo que yo necesito es este. Podemos añadir un vídeo de YouTube, bien, o algún vídeo de los que tenéis por aquí, o podéis añadir un GIF o una imagen estática, ¿vale? Simplemente por acompañar la presentación. Entonces, pues no sé si la pregunta de la que yo hablaba, pues si venía la palabra casa, ¿no? Por ejemplo, pues pongo una imagen de una casa, ¿no? Ponemos esta. Bien. Y añadimos las respuestas. Yo también las tengo aquí preparadas. Tenemos aliteración, cacofonía, eufonía y paronomasia. Copiamos y pegamos. Es una prueba de elección múltiple.
Entonces tenemos múltiples respuestas posibles y en este caso solo una correcta, ¿vale? Que sería cacofonía. ¿Vale? Pegamos las otras. Bien. Y aquí tenemos otra opción. Vale, en cuanto a las respuestas, tenemos la opción de tener entre 2 y 4 respuestas. Es decir, yo he dado a elegir 4 para que los estudiantes le den un poco más al coco, pero podría haber dejado 3 o solo 2 respuestas. Bien, hay diferentes opciones. Vale, continuamos aquí. Mirad, en la pantalla de la derecha tenéis el tipo de pregunta, ¿vale? De momento, múltiple opción, una quiz. El límite del tiempo. ¿Cuánto tiempo queréis dejar a vuestros estudiantes para responder? Yo lo voy a dejar en 20. Bien, lo dejamos en 20. Y también tenéis el tema de la puntuación, ¿no? Como decíamos, Kahoot es una herramienta para gamificar. Entonces, digamos que a preguntas tradicionales, a preguntas... Porque claro, esto no deja de ser una tarea de elección múltiple de respuesta, ¿no? Es una tarea bastante tradicional. La novedad o lo novedoso pues sería añadir esas técnicas o esos recursos de gamificación, en este caso obtener puntos. Por cierto, tenemos un curso en Didactiland, profes que juegan, en el que vamos a profundizar con diferentes estrategias de gamificación y también vamos a trabajar la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juego. En la descripción del vídeo os dejo un enlace por si os interesa hacer este curso. Pues como decía, en la puntuación tenéis la puntuación estándar, puntos dobles o sin puntos. Puntos dobles que el ejercicio pues tiene, la respuesta correcta tendría el doble de puntos que una respuesta correcta estándar. Entonces esto es muy interesante, por ejemplo, para poner preguntas de este tipo un poco más difíciles al final del juego, ¿no? Bien, yo lo voy a dejar así, ¿vale? Y opción en respuesta, tenéis selección simple o selección múltiple, ¿vale? Es decir, los jugadores pueden seleccionar varias respuestas antes de enviar. Yo lo dejo solo en una, ¿bien? Entonces, esta sería nuestra primera pregunta. Vamos a añadir una pregunta más. En este caso, algo, por ejemplo, como veis aquí en las pruebas de conocimiento, con el plan que yo tengo, el plan Pro, yo solo puedo añadir preguntas tipo quiz, preguntas verdadero y falso y preguntas puzzle. Hay otras preguntas que son los audio, que ya he mencionado antes, las de respuesta corta, ¿vale? Son interesantes. A mí de momento, como no he tenido la necesidad de este tipo de tareas para crear mis Kahoot, pues los he dejado así, ¿bien? Bien. Otra opción que tenéis es que claro, yo he preparado mis preguntas en un archivo de Word, pero si los preparáis en una hoja de cálculo las podéis importar, ¿bien? Ok, pues vamos a añadir una pregunta nueva. Ok, por ejemplo, vamos a ver cómo se hacen las de verdadero y falso. Bien, pues nos vamos aquí y yo he preparado del nivel léxico, pues, esta, ¿no? Pasé la noche en vela. Sin poder conciliar el sueño, es un clímax, ¿vale? Marcamos, editamos y marcamos en negrita la frase que los estudiantes deben analizar. Esta respuesta es falsa, ¿vale? Un clímax es, bueno, ya sabéis, funciona como una escalera, ¿no? Vais graduando las palabras por su intensidad de menos a más, ¿no? Y aquí pues podríamos añadir un GIF, por ejemplo. Como hablamos de dormir, pues podemos añadir, por ejemplo, un GIF que nos resulte algo simpático. ¿No? Por ejemplo, este, ¿no? Bien, y ya tendríamos nuestra pregunta de verdadero y falso. Como veis, aquí tenéis una opción que he olvidado comentar antes, que es la revelación gradual, ¿no? Es decir, la pregunta puede aparecer gradualmente. Bueno, la pregunta, el elemento multimedia que integréis, ¿vale? Entonces, bueno, depende también del tipo de tarea que vayáis a plantear, ¿no? Si el elemento multimedia tiene mucho peso o forma parte de la pregunta, pues puede ser interesante que aparezca de manera gradual, ¿no? Por ejemplo, si preguntáis, ¿qué ciudad es la que aparece en la imagen? ¿No? Y la ciudad va apareciendo poco a poco. Puede ser muy interesante este tipo de preguntas porque, bueno, la puntuación de Kahoot no es solo si respondes bien o mal, también es dependiendo de la velocidad, ¿no? Entonces, quizás, pues, si queréis valorar también la velocidad de vuestros estudiantes, este elemento de revelación gradual es interesante. Bueno, y vamos a añadir una más, ¿vale? Una más que tengo yo por aquí, que es la de tipo puzzle. Dice, ordena de menos a más poblado, ¿no? Y aquí en el ejemplo, pues tenéis
Vale, dice, pídele a los jugadores que pongan las respuestas en orden correcto. Entonces yo he preparado una que está por aquí, la última, ¿vale? Puedes formar un clímax con las siguientes palabras, ¿vale? Está en conexión con una pregunta anterior. Y las respuestas, perdón, se añaden en el orden correcto. Luego Kahoot lo desordena, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las que he puesto? Exhausto, agotado, cansado y muerto, ¿no? Pues diríamos que el orden correcto sería cansado, agotado, exhausto y muerto, ¿vale? Y lo mismo podemos añadir para darle un poco de color a nuestro Kahoot, pues podemos añadir un GIF, una imagen o lo que queramos, ¿no? Y pues no sé, esta misma, ¿vale? Bien. Y aquí tendríamos ya nuestro Kahoot. Luego esto lo podemos organizar, lo podemos poner de manera más bonita, lo podemos presentar. Bueno, depende de la secuencia didáctica, ¿vale? Pero de momento lo que yo quiero mostraros con este vídeo es cómo se crea un Kahoot y qué tipos de actividades podéis hacer. En el próximo vídeo veremos el tema de las plantillas y cómo crear secuencias, ¿no? Pensando más en, pues no sé, la presentación de un tema, en la evaluación o en otras cuestiones. Entonces, una vez que tenemos nuestro Kahoot completado, le damos a guardar, le ponemos un título, repaso del tema 3. Y en la descripción, que es opcional, pero bueno, a vosotros os viene bien para tener bien organizaditos vuestros Kahoot, ponemos, por ejemplo, repaso del tema 3, nivel fónico y nivel léxico de estilística de la lengua española. Y continuar. Kahoot lo valida, ¿vale? Ya tenemos la opción de probarlo, de jugar ahora o de compartir con otros. ¿Vale? Esta es la parte más social, ¿no? Si le damos a compartir con otros, podemos compartirlo en nuestra página o grupo de Facebook, en Twitter, Pinterest, en Teams, lo podemos compartir en Google Classroom o lo podemos enviar por correo electrónico, ¿vale? También depende del uso que queráis hacer. En otro vídeo lo veremos un poquito mejor, ¿no? Este uso social de Kahoot. Pero bueno, lo ideal sería primero probarlo antes de enviarlo a los estudiantes. Y esta sería la pantalla de prueba. ¿Vale? Esto sería lo que verían vuestros estudiantes. ¿Vale? Tendrían que ingresar el pin del juego. Bien. Entonces, por ejemplo, modo clásico, ¿no? Vamos a ponerlo en modo clásico. Dice, prepárate para unirte. Entonces, lo que se ve en este móvil es lo que verían los estudiantes, ¿vale? Y lo que se ve en la pizarra blanca es lo que vería el profesor. Entonces, este pin del juego es el que nosotros podemos enviarle a los estudiantes o simplemente podemos pulsar sobre el pin, copiar el enlace y enviárselo, ¿vale? A través de WhatsApp, Classroom o, bueno, la herramienta que estemos utilizando. Los estudiantes se apuntarían, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy un estudiante, ¿no? Y que ingreso y le daríamos a empezar. Y entonces ya empezaría nuestro Kahoot. Pero bueno, si nos vamos al panel inicial de nuevo, vamos a biblioteca, veremos aquí nuestro Kahoot, ¿vale? Repaso del tema 3. Y si vamos a editar, ¿vale? Pues podríamos añadir nuevas preguntas, podríamos cambiar algunas cosas si hemos visto que cuando lo hemos probado no ha funcionado, etcétera. ¿Vale? Entonces le damos a vista previa y esto sería lo que verían los estudiantes. ¿Veis? Aquí aparecerían, ¿veis? Este número que va creciendo, pues son las respuestas de los estudiantes, ¿no? Han respondido 31 estudiantes, etcétera. ¿Vale? Se termina el tiempo y aparece la respuesta correcta. Vamos con la siguiente, igual, ¿no? ¿Veis el número? Tal. Y aquí veis que en esta hemos asignado más tiempo y claro, cuando yo le doy a vista previa digo, uff, que un minuto es demasiado, ¿no? No me gusta, vamos a cambiarlo. Pues entonces nos vamos aquí a puzzle y en vez de un minuto le decimos nada, tenéis 30 segundos para ordenar el puzzle, ¿vale? Y lo dejáis así. Entonces aquí podemos cambiar las... ¿Veis? Si hacemos así, pulsamos y movemos, pues ya digamos que hemos invertido, hemos cambiado el orden y ahora
sí que los estudiantes tienen la opción de crear el puzzle. Bien, le damos a guardar, ¿no? Una vez que ya está editado. Y, bueno, aparece de nuevo este cuadro con toda la información posible, con todo lo que podemos hacer. Bien, bueno, y esta sería la forma de crear un Kahoot. Bien, lo podéis añadir a un curso, lo podéis compartir, lo podéis mover, duplicar, ¿no? Incluso eliminar, hacer, bueno, cientos, bastantes cosas, ¿no? Dependiendo de lo que queráis hacer con vuestro Kahoot. De momento lo vamos a dejar aquí para no hacer el vídeo mucho más largo, y en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear cursos y cómo crear grupos y añadir nuestros Kahoot para tenerlo mejor organizado. Espero que os haya gustado, y si queréis seguir aprendiendo con Didactilang, os animo a que os suscribáis a nuestro canal. Un saludo y hasta la próxima.